Bien, buenos días y y gracias por estar aquí con nosotros en Pegasus Connect. Eh, Como ustedes saben, a las 11 de la mañana empezamos con el tema de operación de planta. Y bueno, todos los martes vamos a estar recordando la secuencia operativa de la planta. Todos los martes vamos a recorrer el flujo de operativo de la planta y obviamente aprovechando el viaje para explicar algunas características que requerimos precisamente para que el cumplimiento propiamente de la ley de controles volumétricos. Independientemente de eso, el SGC planta, el espíritu está orientado en una, digamos, digitalización operativa de la planta y que la mayoría de los procesos estén totalmente automatizados. Ese es el espíritu. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Voy a ampliar este diagrama, es el que vamos a estar usando de manera regular. Este diagrama lo que hace, eh, perdón, déjenme empezar esto. Este diagrama es, aquí vamos a empezar con lo que es descarga de transporte. Es el primer ciclo de operación de la planta. Descarga de transporte opera utilizando un registro electrónico y algunos equipos, algunos medidores máxicos, algunos sensores de temperatura y de presión, precisamente para funcionar. Estos dispositivos requieren, según la ley, establece que el sensor de temperatura para la compensación del volumen debe de ser un sensor certificado que tiene que estar externamente instalado al medidor. En la gran mayoría de los casos tenemos medidores másicos y estamos utilizando el sensor de temperatura del medidor másico, cosa que para cumplir, digamos, una básica inspección es requerido cambiar ese sensor por un sensor externo que tenemos nosotros y que ya está certificado propiamente por el CENAM. Pero pasemos a la parte operativa. Uno de los procesos que cotidianamente se ejecutan en el descarga de transporte es el proceso de descarga de transporte. Este proceso es la captura pues una vez que ya llega el transporte y que utilizando la correcta operación, el transporte se instala, se estaciona en la ubicación adecuada, el propio operador, el operador que se encarga de esta actividad, establece un protocolo normado para realizar el proceso de la descarga. Ejemplo es, por ejemplo, estacionar el tractocamión en una ubicación indicada para este proceso, conectar la tierra física. De hecho, previamente el operador debería de portar casco de seguridad, por lo que yo entiendo, lentes de protección, botas de seguridad, ropa de algodón, en fin, o sea, un protocolo operativo que debe de asegurar precisamente la correcta operación, pero sobre todo debe de asegurar un protocolo de seguridad, o sea, debemos de establecer que a través de este mecanismo vamos a descargarlo correctamente. Una vez realizado esto, se hace una serie de lecturas mismas que vamos a capturar, o sea, en el futuro mediático, el descarga de transporte va a poder capturar la presión, va a poder capturar la temperatura del transporte y el porcentaje con el cual llegó el transporte. Vamos a capturar esta información en el propio registro y después vamos a capturar la carta aporte
con los datos que estamos recibiendo en kilogramos. En este caso es necesario capturar los kilogramos, la densidad y el número de la carta aporte. Una vez que se realiza esto, el sistema, el operador va a oprimir el botón de accionar, de iniciar la operación, y de manera completamente automática el registro descarga RI 505 de descarga de transporte realizará el proceso para precisamente iniciar el proceso de presurización, llevarla a la presión correspondiente e iniciar el ciclo de descarga del líquido y posteriormente el ciclo de descarga del vapor. Afortunadamente este producto ha tenido un gran éxito, ha sido muy popular en la industria, se ha implementado a nivel nacional en una importante cantidad de plantas. Y el primer ciclo de confrontación que hace el sistema es el siguiente. Número 1, una vez que descargó, va a confrontar de manera completamente automática la descarga de transporte, los litros o kilogramos en este caso que descargó, y los va a confrontar contra la carta aporte. Si hay una diferencia superior en esa transacción al 1%, de inmediato el sistema enviará a la gerencia o al jefe de operaciones de la planta un SMS y un mail para alertar que está sucediendo eso. El SMS pues, va a poseer digamos, la información del tipo de carta aporte y la diferencia en kilogramos que reportó en ese momento y en ese instante. Eso ya pondría en alerta al gerente de manera móvil, o sea, en su móvil, en cualquier lugar que se encuentre. Si el transporte recibe una descarga a las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana les va a llegar un reporte de que algo pasó ahí. Y le va a dar un vínculo para que pueda él ver en el sistema qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, podría consultar en el sistema. Ese vínculo nos da la información, digamos, la URL donde localizaría en la plataforma del SGC qué está pasando, ¿no? Así, de esa manera podemos estar controlando el primer proceso de operativo de la planta de manera totalmente controlada y evaluada para ver si tenemos alguna diferencia, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Después, esta entrada queda registrada en la unidad central de control para posteriores tratamientos de la creación de los famosos JSON. Los procesos de nivel, de nivel que tenemos establecidos hoy día, ya hemos logrado tener una pues importante precisión respecto a la medición del tanque. O sea, con Rototerm hemos ya logrado observar una importante precisión operativa y esto nos da la posibilidad de pues, confiar más en el dispositivo para confrontarlo precisamente contra el inventario contable, ¿no? Vamos a realizar vamos a describir otra operación importante que es la de carga de autotanques, que es también muy común. El sistema, ya incorporándole la conexión al SGC Ventas, en la semana pasada ya comentamos que la petición de carga de autotanques ya no solo será posible hacerlo a través de la UCC, sino que ahora, si poseen ustedes el SGC Ventas, ustedes van a solicitarle una carga de autotanques al SGC Ventas, donde el SGC Ventas va a resolver algunos procesos administrativos. Ejemplo, primero, en el caso de que sea un autotanque de la propiedad, pues el SGC Ventas va a registrar una transacción al movimiento al inventario. Quiere decir que el call center del SGC Ventas va a poder fungir como un solicitador de pedidos para carga de autotanques. Pero si el cliente es un cliente de comisionista, entonces el SGC Ventas va a capturar el pedido como si fuera un cliente de un tanque estacionario, y lo que estaría sucediendo ahí es que a la hora que envía el SGC Ventas el pedido no se lo envía a un autotanque, sino se lo va a enviar al módulo de carga de autotanques.
Así, en ambos casos, a la hora que el SGC Ventas confirma el pedido, entonces ahora vía SMS al cliente de comisionismo o al cliente propio, en este caso el autotanque propio, le va a llegar al chofer que tiene en turno la operación un SMS precisamente para dónde viene el código de seguridad. De esa manera estamos eliminando el papel internamente de operaciones. Independientemente de que ustedes hagan una firma electrónica interna o una firma de papel en alguna papeleta, que pueden seguir operando con la que tienen, el chofer va a poseer en su móvil, el repartidor va a poseer en su móvil el número de seguridad para ser recargado ese autotanque. Cuando nos acerquemos al registro RI 505, carga de autotanques, en el momento en que tengamos que trasladarnos, vamos a tener nuevamente que establecer el protocolo de carga. El protocolo de carga igualmente es un personal autorizado para hacer esta operación, con casco de seguridad, con botas de seguridad, ropa de algodón, y va a capturar la orden de el propio poseedor del móvil que recibió el SMS, ahí trae el código de seguridad para activar la orden de llenado. Con este número de seguridad, el RI 505 va a aperturar, digamos, va a iniciar el proceso de la orden, pero antes de iniciar el proceso de la orden, lo que va a hacer, le va a preguntar el carga de autotanques, le va a preguntar al operador el porcentaje de la carga, digo, el porcentaje del tanque, la temperatura del tanque y la densidad observada por el sistema. La densidad observada la tenemos en el másico y por ende se insertaría automáticamente antes de iniciar esa carga. De tal manera que tenemos el inventario inicial, tenemos la orden de llenado, tenemos la temperatura que tenemos dentro del tanque, y vamos automáticamente, una vez capturados estos datos, el carga de autotanques va a iniciar el proceso de llenado del autotanque. Una vez que termine, una vez que se inicie, que termine el ciclo, el carga de autotanques le va a solicitar el porcentaje final en el que quedó el autotanque. De tal manera que tenemos el porcentaje inicial, el porcentaje final, y tenemos la posibilidad de los litros medidos por el medidor másico. Entonces tenemos un mecanismo de confrontación inmediata y de existir una discrepancia entre este mecanismo de confrontación, de manera totalmente automática al gerente se le va a reportar esta diferencia de la misma manera en que se lo reportamos con el SMS. Puede ser el gerente o puede ser el jefe de operaciones de la planta. Y de esa manera tenemos inventario inicial del autotanque, inventario final del autotanque, litros aplicados por carga de autotanques, temperatura de la descarga y la densidad de la carga a ese autotanque. Todo este proceso administrativo ya prácticamente se hace de manera automática sobre el SGC carga de autotanques. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta. Sí. Adelante. Jorge Alberto, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una pregunta, en el caso que alguien tenga carga de autotanque, pero no tenga SGC Ventas, ¿hay un mecanismo normal para hacer los suministros? Sí, queda el mecanismo tradicional que ya tenemos, o sea, ese no lo vamos a modificar. Simplemente si tú ya tienes el SGC Ventas, de manera natural el SGC lo va a reconocer, el SGC planta, y se conectarían. Entonces, de esa manera, lo interesante está que en caso de tener comisionismo, el sistema, al momento de haber hecho la carga de autotanques, al comisionista le estaría enviando su factura de manera completamente automática, y al operador de planta le estaría enviando su carta aporte. Aunque no la necesite por venta local, ya tendría su carta aporte automáticamente. Órale, entendido. Muy bien, gracias. Sí, a ti. Bien, yo quisiéramos compartirles una auditoría que le hicimos a una planta
de tantas que estamos haciendo ya. Y pues quisiéramos compartirles un poquito los efectos que está produciendo el sistema ya una vez instalado y operándolo correctamente. Y aquí están algunos de los números que hemos visto, estos mismos números son los que exportamos del SGC planta. Y quiero mostrarles el promedio mensual de diferencias. Voy a permitirme ampliar un poquito estos decimales porque parece muy presuntuoso que estén ceros. Pero quiero mostrarles este fenómeno que es muy interesante. O sea, el promedio mensual de diferencias en estas plantas está muy por debajo del 1%. Estamos hablando de porcentajes cercanos al cero. O sea, quiere decir que prácticamente tenemos una planta completamente automatizada, completamente controlada, para el tema, independientemente de cumplir los requisitos de los controles volumétricos, ya estamos empezando a observar plantas con promedios de ventas impresionantes, o sea, con promedios de control de entre el inventario físico y el incontable impresionantes. O sea, quiere decir que ya tenemos un producto totalmente confiable si se lleva la operación en el alcance que tenemos estas plantas. O sea, aquí podemos ver los ciclos y cómo es que efectivamente, aunque sí hay un comportamiento variable, sí vemos un comportamiento variable, pero el netear las operaciones prácticamente estamos en un promedio mensual de mucho menor al 0.1%. Entonces sí queríamos compartirles este dato de que pues ya hemos logrado tener JSONs confiables, archivos confiables automáticos, sin necesidad de estar manipulando prácticamente nada. Y esto pues es una buena noticia para toda la industria, ¿no? Lo que ocupamos simple y sencillamente es ir acotando, corrigiendo, ajustando todos los parámetros que se requieren para ir llegando a tener este escenario. Bien, otro tema importante que ya está incorporado dentro de la planta es un requisito de ley. Como ustedes saben, uno de los principales requisitos de controles volumétricos es prácticamente la identificación de todos los dispositivos que están instalados en la planta. El SAT solicita precisamente este documento. Entonces, una vez que este documento, si lo hicieran a mano, pues representaría arduo trabajo para estar recabando la información de todos los elementos que están relacionados con los equipos. Lo interesante es que una vez que ustedes cargan toda la información y de la configuración del SGC planta, este documento es automático. O sea, este documento que posee toda esta información de los elementos primarios, elementos secundarios, de toda la planta, se emite de manera totalmente automática. O sea, el cumplimiento del SAT para este requisito que se llama aviso de adquisición e instalación de equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos ya es automático. Ya no necesitan estarlo trabajando en ningún otro dispositivo externo o registro externo. Que ya no lo han pedido algunos clientes y bueno, pues ya está disponible de manera automática. Basta con que ustedes capturen toda la información de los equipos y entonces el sistema agrupa y dice fecha de adquisición de la factura, fecha de instalación, marca Emerson, sensor 2, número de serie fulano de tal, nombre del proveedor, RFC del proveedor, funciones de medición de densidades, descripción de la tubería, patio, áreas y campo temporal. Entonces, esto prácticamente cumple el formato que establece incluso la ley. Voy a continuar con el diagrama. Otro de los elementos que también son relevantes, como pueden apreciar, ahora las alarmas van a viajar vía SMS, las alarmas críticas van a viajar vía SMS, todo lo que tenga que ver con la gestión y operación va a ser controlado precisamente por SMS. En el caso, por ejemplo, de la descarga de transporte, que es donde inicia el ciclo, ahí se ocupa la carta aporte. Pero una vez las órdenes de llenado prácticamente van a llegar a los operadores a través de SMS,
De esa manera, la parte burocrática de manejar papel, registros, órdenes de trabajo, prácticamente vamos a eliminarlas. Temporalmente las vamos a conservar conforme el propio mercado nos vaya determinando, pero vamos a migrar a muchos de los procesos de alertas y de gestión operativa a través de SMS, en casi todos los casos, ¿no? Y bueno, cuando la operación de la planta, como ustedes saben, voy a irme a lo que es el inventario. Uno de los renglones más importantes del inventario viene siendo el renglón de la diferencia. Justo lo que les mostramos de la planta es que las diferencias ya las hemos acotado abajo del 1%, salvo algunas excepciones. Lo importante es comprender que cuando aparece una diferencia muy relevante, cosa que ya hemos visto que es excepcional, o sea, estas diferencias gradualmente tienen que ir disminuyendo conforme la correcta operación empiece a aparecer. Lo relevante es que si esta diferencia aparece en un día, vamos a suponer que el corte del sistema lo hace a la 1 de la mañana, esa diferencia, y aparece una diferencia significativamente alta, esa diferencia será reportada de manera automática por SMS al gerente. Insisto, hablo gerente o jefe de operaciones, pero consideramos que el gerente debe estar enterando cuando haya esas excepciones. Creemos que una vez que ya la planta estando operando de manera regular, esas diferencias son excepcionales y les da el enorme poder a los gerentes precisamente para poder controlar de manera más económica y más sencilla cuando encuentran algunas diferencias operativas. Lo mismo que platicamos para el caso del carga de autotanques, lo estamos estableciendo de la siguiente manera. Ojo, cuando vamos a llenar una cilindrera, voy a ampliar aquí el ciclo de la cilindrera. Cuando vamos a llenar una cilindrera, de igual manera hay una orden de trabajo. Sin embargo, en la usanza operativa regular, las órdenes de trabajo se hacen órdenes de trabajo más bien con volúmenes más grandes. Por ejemplo, vamos a llenar 100 cilindros. Esos 100 cilindros se está creando un inventario de 100 cilindros en el andén. Y entonces la funcionalidad que viene en camino es el hecho de mandar a la cilindrera un inventario del andén. En ese caso, allí es donde se va a generar una especie de movimiento al inventario, en donde el propio operador que está operando la cilindrera, él solicita los cilindros que él necesita y el jefe del andén envía los cilindros que él solicitó. Entonces, de esa manera se hace un cruce, pero el momento en que él solicita cilindros, 10 cilindros, por ejemplo, de 30 kilos, es porque él está entregando 10 cilindros de 30 kilos vacíos. Entonces, hay dos tipos de inventarios que estamos procesando. Uno es el inventario de contenidos y otra cosa es el inventario de cilindros. De esa manera evitamos la sobreadministración en el andén. Es decir, el responsable del andén es recibir cilindros vacíos y entregar cilindros llenos de acuerdo a petición. Es obvio que si nosotros liquidamos en caja los cilindros que vendimos, de ahí nos vamos a dar cuenta cuántos cilindros estoy facultado a entregar. Yo, operador, yo, jefe de piso, jefe del andén, digámoslo así. Y entonces es obvio que si liquidé 10 cilindros vacíos de 30 kilos, tengo la posibilidad de pedir 10 cilindros llenos. No voy a poder pedir más de lo que no tengo, de lo que no entregué en efectivo. Y entonces ahí el sistema sí le permite entregarle los 10 cilindros, o sea, primero el gerente de planta lo que hace es cuenta cilindros vacíos, valida físicamente cilindros vacíos, valida ese inventario y entrega cilindros llenos con el móvil. Estamos hablando del móvil. De esa manera estamos haciendo puros movimientos al inventario. Ojo, la enajenación se hace en la calle, no se hace en la planta. ¿Por qué es importante la enajenación en la calle? Porque de esa manera podemos detectar dónde se están vendiendo los cilindros y podemos generar los polígonos de ventas de las cilindreras con más precisión.
Si hacemos las ventas en la planta, entonces es como si la planta hubiera vendido 2,000 cilindros y la realidad es que no pasó eso ahí. Muy bien, insisto, la lógica del modelo, la lógica de la sesión de Pegasus Connect es estar hablando de la operación, es estar hablando de la problemática, es estar hablando de las cosas que acontecen. El día, como estamos empezando, pues la problemática es primero es ilustrar cómo funciona todo el modelo operativo de la planta, independientemente, perdón, ¿qué pasó? Paraíso Puebla, adelante. Ahí es una pregunta. Buenos días, mira, yo tengo una broca con el llenado de los cilindros A ver, y adelante. este nos está marcando que llena los cilindros hasta 120, 130 kilos. Bien, ¿ya levantó un ticket sobre este particular? Ya mandé el correo, pero no me han generado ticket. No, si mandó el correo a soporte, se genera automáticamente. Sí, ya lo mandé el jueves, creo. Perfecto. Déjame revisarlo para ver la evidencia, pero pues lo contactamos con mucho gusto. Digo, seguramente ahí debe haber algunas manipulaciones, que hay que revisar los eventos y eso, pero Sí, hacemos contacto con ustedes para revisarlo. órale, gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, la intención de esta sesión es ir recurrentemente revisando los procesos, recurrentemente revisando la forma en que estamos eliminando procesos administrativos y obviamente al confrontar el inventario físico contra el inventario contable prácticamente estamos generando una administración pues digital de la planta. Independientemente de que el cumplimiento de la ley es importante, pues es más importante, creemos nosotros, el cumplimiento de una correcta operación que les permita pues a los colaboradores pues dar mejores resultados. Estamos seguros que al ir simplificando todos estos pasos administrativos y operativos, pues simple y sencillamente los elementos de control, papel, cosas que se están anotando en libretas, pues prácticamente van a desaparecer. Porque pues prácticamente los registros involucrados, tanto como Troya como carga de autotanques o como descarga de transporte, pues prácticamente van a tener la facultad o están teniendo la facultad de capturar información que hoy ustedes recaban de manera manual. Entonces directamente vamos a estar ahí simplificando y generando los elementos de confrontación. En el caso de un autotanque, por ejemplo, si al autotanque yo le pongo un llenado del autotanque y establece que los litros que yo le voy a poner deberían de llevarlo al 90% o al 85%, y cuando yo anoto que hay 80% en el tanque, entonces va a aparecer una alerta digna para que la gerencia o la gerencia operativa analice por qué tengo esa diferencia entre el físico y el contable. Es obvio que al principio siempre aparecen discrepancias operativas, siempre, eso sin lugar a dudas. O sea, no es que estemos mal nosotros o que estén mal ustedes, simplemente es buscar las razones por las cuales los procesos metrológicos no se cumplen a cabalidad o con la suficiente precisión. Si bien es cierto, muchos de los dispositivos Magnatel o muchos de los dispositivos que están instalados en autotanques no son del todo muy precisos, pero sí podemos ir identificando alguno que se encuentre en condiciones incorrectas precisamente para repararlo, ¿no? El chiste es tener la alerta y estar monitoreando proceso tras proceso de cada uno de los casos, ¿no? Entonces, el espíritu del modelo es confrontar físico contra contable en todos los ciclos. De esa manera podemos llegar a tener un físico contracontable totalizado, como el que les mostré de esta planta que les pusimos como ejemplo, y obtener pues prácticamente casi nulas diferencias entre esta operación. O sea, al final llegamos ya a tener un control muy exhaustivo de la operación. ¿Cuánto falta? 10 minutos. 10 minutos. Bien, pues no sé si hasta este momento tenemos alguna pregunta o algo.
Adelante, adelante, Jaime. Jaime Gómez, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Nada más una pregunta, ingeniero. Del evento que estaba usted refiriendo en cuanto a las cilindreras, esto se debe de hacer por cilindrera, ¿verdad? O sea, si voy a llenar 10, es a esa cilindrera, es a la que le debo de hacer la documentación, y si viene otra, hacer también esta operación, o puedo hacer una sola por todo el ejercicio del día. No, lo que estamos planteando es que hay dos inventarios que hay que gestionar en la cilindrera. Una cosa son los inventarios de cilindros, que son elementos físicos que hay que contabilizar, que es el primer control que estamos planteando, y el otro es el inventario del andén. O sea, cuando nosotros vamos dejando cilindros vacíos, en algún punto esos cilindros se pueden llenar. Hay plantas que por su naturaleza operativa, digamos plantas grandes, muy grandes, que por su naturaleza operativa evitan estar llenando, o más bien dicho, hay plantas que por su naturaleza llenan un lote grande de cilindros, y conforme van llegando las cilindreras intercambian para que este proceso sea más ágil. Ese es un método de operación. El otro método de operación es cuando hay algunas plantas que van llegando las cilindreras, bajan los cilindros y en ese momento proceden a llenar los cilindros. Este puede ser un proceso un poco más lento, pero bueno, de alguna manera lo que puede suceder es que cada cilindrera tiene su propia orden de trabajo. Sin embargo, esta mezcla nos ha llevado a establecer una lógica. Si yo lleno primero 100 cilindros a horarios no pico, o sea, a horarios donde no tengo cilindreras, a horarios donde las cilindreras están en campo, entonces custodio 100 cilindros. Entonces mi orden de llenado es de 100 cilindros y establezco por movimientos al inventario que saqué 100 cilindros. Una vez pero el inventario está ahí en la planta, o sea, no tengo una cilindrera asignada. La cilindrera asignada es el andén. ¿Sí? Entonces, el andén en este momento tiene del inventario total el tanque de 250,000 litros más los 100 cilindros que tengo en el andén. Ese es el inventario total. Una vez que llegan las cilindreras, conforme van llegando, yo tengo 100 cilindros que puedo transferir. Entonces, lo primero que hago es que el chofer o el vendedor de las cilindreras primero liquide, y la liquidación me va a producir un efecto de cilindros vendidos. Entonces, en ese momento me dice que si me pagó 40 cilindros de 30, quiere decir que en ese momento, o 10 cilindros de 30, en ese momento yo tengo la facultad de poder pedir 10 cilindros. O sea, que yo puedo entregar 10 cilindros al andén y puedo recibir 10 cilindros llenos. Pero esa operación la hace el del andén con el móvil. Con un móvil le dice, yo te puedo dar 10 cilindros de los 10 que pagaste, pero quiero ver el físico del cilindro, el metal, y luego ya te entrego los cilindros llenos. De esa manera tenemos el control del inventario físico del fierro y el control del inventario físico del gas. Una cosa es tener cilindros vacíos y otra cosa es tener cilindros. Entonces te tiene que hacer por cilindrera, porque al final del día, ¿qué le di a quién y cuánto les di a quién? A no ser que tu modelo sea que todas las cilindreras salgan con los mismos cilindros, bueno, pues eso podría llegar a ser. Sin embargo, creemos que la transferencia sucede y entonces el inventario en movimiento ya no está en la planta, está en la cilindrera. Entonces, la sumatoria de tu inventario de cilindros es la sumatoria de todas las cilindreras más los cilindros que tienes en el andén, que eventualmente te tiene que cuadrar con los cilindros que llenaste. O sea, pero de todos modos debe de existir como una orden de trabajo, como dices, por cilindrera, para que me amarre con mi inventario inicial de andén, ¿no? Es correcto. Y, De hecho, y mi inventario final del mismo. es correcto. De hecho, O qué sea, bueno que lo mencionas, porque creo yo que eso redondea muy bien la respuesta, porque lo que realmente sí sucedería es que aparecería, o sea, una cosa es la orden de llenado de los Troyas hacia el andén, y otra cosa es la orden de llenado del andén hacia las cilindreras.
Sí, porque son dos cosas diferentes en un momento dado y bueno, podemos decir que es lo mismo, pero a la vez no, Bueno, porque operativamente pues se puede hablar de una eficiencia en cuanto a tiempos, pero de todos modos en cuanto a documentación puede ser la misma situación en cualquiera de las dos operatividades, ¿no? sí, de hecho, es lo mismo, nada más que el almacén es diferente. O sea, simplemente es que en vez de existir un solo almacén, que es la cilindrera, ahora hay dos almacenes, es el del andén y el de la cilindrera. Ok, muchas gracias, ingeniero. A tus órdenes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Perdón, por ahí Gas del Paraíso hizo la pregunta, si gustan, adelante. Dos, la primera, la aplicación de la que hablabas para los inventarios, o bueno, para que usara el vendedor, ¿esa cómo funciona? Es una aplicación móvil igual que la que tiene el autotanque, es idéntica. Nada más que en vez de transaccionar a granel, transacciona por cilindros de tipo 30, 10, 15 o 45 kilos. Y decías que mandaba los mensajes ya de toda la operación, o bueno, por ejemplo, si hacía un una orden para el llenado de pipas, ya se manda el mensaje. Es correcto, ajá, sí, es correcto. De hecho, como estamos registrando a cada uno de los vendedores de la planta y a cada uno de los clientes en el SGC Ventas, ahí tenemos el teléfono del cliente. Entonces, como ahora los convertimos en clientes, el sistema de SGC Ventas tiene la facultad de mandar SMS. Entonces, ahí vamos a mandar los mensajes confidenciales para las órdenes de llenado. Correcto. Gracias. A ustedes. Pues bueno, ya para cerrar capítulo el día de hoy, pues la intención de todos esta es digitalizar al máximo la operación de las plantas, eficientando procesos administrativos, eficientando procesos contables, disminuyendo los costos de transacción de archivos entre un punto y otro. Entonces, es hacia donde vamos. Estaremos repitiendo consistentemente estos casos y en lo subsecuente estaremos hablando de casos específicos para que a través del modelo de casos todos aprendamos de cómo resolver tal o cual circunstancia. Gradualmente vamos a hacer auditorías a más plantas y con esa información vamos a proveerles de la experiencia que hemos estado experimentando, ¿no? En próximas fechas les aviso que tenemos por ahí una invitación a una unidad de certificación, pues para que conozcan de viva voz de un certificador cómo está el protocolo, cómo se realiza el protocolo, cómo se trabaja, cuáles son los alcances de una certificación, cómo se procede, cómo se agenda, etcétera, etcétera. Así, en general, pues ir conociendo cómo funciona un certificador. Pues llegamos al final y pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su paciencia. Hoy ando medio afónico, entonces ahí ando un poquito que me veo como cansado seguramente por el día de mi santo, pero muchísimas gracias y Dios primero, nos vemos el próximo martes. Feliz día. Una Gracias. pregunta, ¿es todos los martes a la misma hora? Todos los martes de 10 a 10 de la mañana SGC Ventas digo, lo que es ventas y a las 11 de la mañana planta. Perfecto, muchísimas gracias, mucho gusto. Gracias a ustedes, Jaime. Feliz día.